Buenas tardes a todos nuestros amigos de la República. Esta es otra edición del programa Ruta CTI que trata temas de ciencia, tecnología e innovación muy ligados a la coyuntura. Esta semana ya estamos con Maite Vizcarra. La semana pasada, como saben, estuvo en el proyecto del Ministerio de Producción en Innovate. También esperemos que al final nos cuente algunas novedades de esos lares, pero vamos a empezar, Maite, también hablando un poco de esta segunda ola que se ha sentido en Noruega y en diferentes partes de Europa. Sí, ¿cómo están amigos? Ahora en vivo desde Lima y casi Ale, huyendo de la pandemia. He tenido mucha suerte porque tú sabes que la semana pasada que hice este recorrido, esta ruta en verdad, Oslo, London, Sao Paulo y finalmente Lima, fue la última vez que se abrieron fronteras porque inmediatamente se han cerrado. La pandemia en verdad está en un momento muy crítico en Noruega. Se ha expandido mucho el número de infectados. En este momento, el día de hoy, el gobierno noruego ha comunicado a la población que se va a empezar una serie de restricciones muy fuertes, como por ejemplo cerrar comercios, otra vez el uso, ahora sí, obligatorio de las mascarillas para cualquier tipo de actividad que no sea, que sea fuera de la casa, y fuerte recomendación de quedarse en la casa haciendo teletrabajo, ¿no? Lo que ellos están temiendo es que si no se logra disminuir el nivel de infectados, estas 3 semanas que se están dando estas restricciones muy fuertes, podría empezar una ola mucho más potente y entonces sí habría que hacer un confinamiento general, y eso es lo que está tratando de evitar el gobierno noruego, porque evidentemente esto va a tener un impacto en la economía, ¿no? Pero es curioso, o sea, uno trata de buscar las explicaciones y cada caso es distinto, pero en el caso de Noruega, al parecer, la infección ha crecido sobre todo a nivel de algunas poblaciones que no han hecho caso a las normas biosanitarias, es decir, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, etcétera. Y en este caso, lamentablemente, se trata de inmigrantes que van al país a trabajar, polacos, gente de África, que al parecer no entiende el idioma muy bien. Eso es lo que de alguna manera se ha dado a comunicar o se maneja como hipótesis por el gobierno noruego, y esa es la razón por la que no se han hecho caso a estas normativas. Es interesante entender cómo es que, mira, el tema cultural es fundamental en la prevención de esta pandemia, ¿no? Haciendo la comparación en el caso del Perú, bueno, nosotros no teníamos inmigrantes de fuera, pero sí había mucha gente local, peruanos, que no lograron entender las normas en algún momento, y eso también disparó la pandemia, ¿no? Y también me hablabas un poco tras de cámaras cómo ha sido esto de llegar, ¿no? O sea, las restricciones que firmar el hecho de un compromiso, una declaración jurada. O sea, has visto cómo han cambiado las normas literalmente de un mundo a otro mundo, ¿no? Tal cual. Y allí hay que reconocer, Ale, que el Perú es uno de los países con mayor nivel de exigencia de medidas para ingresar. Digamos que de Oslo al Reino Unido o de Noruega al Reino Unido todo estuvo más simple. Hay algunas fotos que están viendo ustedes. Se nota en los aeropuertos que había gente, pero todo el mundo usando las mascarillas, y obviamente estos espacios uno sí, uno no, digamos, intercalado para no provocar aglomeraciones. Pero yo, cuando uno llegaba a la región, o sea, a Latinoamérica, a Sudamérica, de entrar al Perú desde Sao Paulo, desde Brasil, fue todo un proceso engorroso, porque mínimo eran 4 elementos que había que mostrar, ¿no? El uso de la mascarilla o el tapabocas, el uso de este cubrimiento facial. El protector facial. El protector facial, el visor. Además, tú tenías que tener un registro de una declaración jurada que el Ministerio de Migraciones había puesto a disposición de todas las personas que están tratando de ingresar al Perú en un medio online. O sea, había que tenerlo completamente rellenado y firmado. Y finalmente, una prueba molecular negativa en cuanto a no tener el virus, ¿no? Y bueno, y todo este proceso es engorroso porque, como imaginarás, hay que, en el caso de la aerolínea que yo usé, hay que hacer este proceso de revisión con cada uno de los pasajeros, ¿no? Y destaco otra vez el tema de que el gobierno peruano ha pedido muchísimo cumplimiento de estas normas a través de la delegación de este tipo de responsabilidad en la aerolínea, porque en algún momento algunos de las personas que querían entrar al Perú o subir al avión concretamente, no tenían, por ejemplo, esta protección facial.
y hubo que perifonear en todo el aeropuerto a ver quién podía facilitarle a estas personas esto para que puedan ingresar, porque así de dramático era, o encontraban a alguien que les dé esto o no subían, ¿no? Suena gracioso, pero en verdad es dramático, ¿no? O sea, la rigurosidad está, bueno, y esto esperemos que sea una buena señal, ¿no? De cómo el Perú está previniendo un poco esta segunda ola de contagios. Esto también vamos a averiguar hoy día. Pero antes no queríamos dejar pasar una noticia interesante, ¿no? Pfizer y otras farmacéuticas también han anunciado de que cada vez están más cerca de dar con la fórmula de la vacuna. Pfizer ha anunciado que el 90%, están 90% seguros de que su vacuna funciona. Ahí nos surgía otro interrogante, ¿cierto, Maite? Sí, de hecho hemos estado comentándolo por el Twitter hoy, Ale. No sé si ya se ha enterado, es popular esta noticia, pero han aparecido nuevas cepas o mutaciones del coronavirus en Europa. En el caso concreto de Dinamarca, se ha encontrado que un animalito llamado mink, que son como unos roedores que se solían utilizar para prendas de vestir, allá es una línea, además productiva, este tipo de actividad. Parece ser que en este animalito el virus ha mutado y también ha habido una serie de contagios en Dinamarca, ¿no? La situación se ha controlado de manera extrema, exterminando a todos estos animalitos, ¿no? En este momento ya no hay, al parecer, ninguno de estos en Dinamarca, y además se genera un confinamiento muy restrictivo de las personas, sobre los 100, que tienen algún tipo de manifestación vinculada con esta mutación. Entonces la pregunta aquí es, no sé, tal vez lo podríamos investigar con nuestros expertos en el Perú, es si este tipo de mutación no va a afectar el desarrollo de la pandemia, ¿no? O mejor dicho, de la vacuna, que es, ojalá que no. Claro, eso es lo que quizás la interrogante que se va a desarrollar en la próxima semana, ¿no? O sea, en todo lo que va esta semana, los expertos ya estarán metidos en esa noticia. Pero ya no vamos a hacer esperar más a nuestro invitado. Está con nosotros Marco Loret de Mola, director de MATLAB. Y antes de empezar con Marco, queríamos lanzar la pregunta a redes sociales para que la vayan respondiendo conforme avance el programa. Y se trata de, ¿usted continúa tomando medidas para prevenir el COVID? Sí, no. Nos puede ir comentando también en nuestras redes sociales cómo se está cuidando, si se ha relajado quizás, si en su familia han visto noticias y por lo cual están aumentando los cuidados preventivos de coronavirus. Eso, ya nos irán respondiendo ustedes a lo largo del programa, pero vamos a darle pase ahora, Maite, a nuestro invitado. Exacto, sí. Un saludo especial a Marco Loret de Mola, que es otra persona que ha generado también mucho reconocimiento durante el tiempo del confinamiento, y el input que nos entrega siempre es muy valioso. Un saludo especial. ¿Cómo están? Hola Maite, hola Alexandra, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Marco, veníamos comentando al inicio del programa esa segunda ola de contagios que se ha dado en Europa y el aumento en las medidas restrictivas para justamente frenar el coronavirus, pero tú como experto en estas ciencias, ¿qué nos dicen los números, ¿no? ¿Qué viene pasando este último mes que ha pasado en el Perú de pandemia? ¿Cómo han ido el tema de los contagios? O sea, ¿verdaderamente estamos en una segunda ola aquí en el Perú? Mira, justamente la foto de las últimas semanas, todo noviembre y la tendencia de octubre es que estamos a la baja. Estamos a la baja en absolutamente todos los indicadores. Siempre hay algún indicador que da la contra, ¿no? Nosotros buscamos varios ángulos para hacer un análisis más completo, pero si analizamos, por decirte, 10 indicadores, 9 están apuntando a que estamos sólidos yendo a la baja. Hoy día, a inicio de semana, también nos han dado la buena noticia, me refiero a MINSA, que los números continúan descendiendo, ¿no? Estamos hablando de fallecidos, estamos hablando de hospitalizados, estamos hablando de la positividad del virus. Estamos, para la foto de hoy, bastante mejor que cualquier mes anterior a la pandemia, ¿no? Y en el posible caso de que la tendencia que se ha visto, que se ve últimamente en Europa, llegue en el Perú las próximas semanas y los números empiecen a subir, los indicadores de pruebas rápidas, camas UCI,
¿cómo nos encuentran al Perú? O sea, ¿estamos preparados logísticamente para enfrentar un aumento de contagios? A ver, tratando de responder esa pregunta, recuerda que nosotros tenemos debilidad justamente en esa área, ¿no? Y si bien hemos tenido un número máximo de camas hospitalarias, ¿no? Han ido reduciendo y ya no informan cuántas, ¿no? Si se han quedado las mismas o si están aumentando. Asumimos que sí, ¿no? Acá nos dan el número de camas que están utilizando, que es diferente. Igual sucede en respiradores, en las camas UCI. Actualmente tenemos hasta el día sábado, 1.014 peruanos, un poquito más de 1.000 que estaban necesitando cama UCI, de casi 1.500 disponibles. Ese número de disponibles llegó casi a 1.700, porque en un momento el MINSA empezó a derivar camas UCI que se utilizaban para el COVID para otras enfermedades, como hace sentido. Pero no sabemos si ahora estamos en 2.000, en 3.000, en 4.000, no lo sabemos, no lo informan. Y en verdad, esta tendencia que está a la baja, Marco, en algún momento podría cambiar. ¿Eso de qué va a depender? Si digamos que ya se están tomando todas las medidas biosanitarias. Yo he escuchado algunas expresiones que son duras, pero que parece que tienen algo de sentido, ¿no? Las voy a expresar porque en verdad eso es un poco lo que explicaría por qué no podría haber una segunda ola, y es que se supone que no todas las personas que se contagian van a morir. De 200, una probablemente es la que se infecte y finalmente morirá. En otras palabras, la población vulnerable que había en el Perú ya no está más, y eso explicaría por qué no vamos a tener esos niveles de contagios. ¿Qué te ha dicho eso? Mira, normalmente no corregimos de esa manera, pero la población vulnerable de Perú, olvídate, pues no, todavía hay muchísima gente vulnerable y además que no se conoce al virus. Mañana sale que el vulnerable es el que tiene pelo negro y listo, y vamos con eso. O sea, no se sabe absolutamente a ciencia cierta el virus, no tiene menos de un año. Entonces, lo que a mí me preocupa mucho es que es natural, ojo, no es del peruano, que bajemos la guardia, ¿no? Y te doy una impresión personal, ¿no? Las fotos del Facebook y las fotos de tus amigos y ves de familiares, inclusive que ya están más cerca. Uno naturalmente va bajando la guardia y eso nos puede jugar en contra. Ojalá que no. Pero yo estoy bastante temeroso porque de nosotros depende. El virus se transporta por nosotros mismos, no solo. Entonces, si realmente no tomamos todas las medidas, vamos a tener un problema más adelante. Me da mucho gusto escucharte, hace un rato estaba escuchándote cuando llegaste acá a Lima, que se toman muchas medidas, ojalá que fuera así en todos lados, y ojalá se esté dando así en todos lados, porque no sabemos en todos lados cómo se está haciendo, para de alguna manera reducir el nivel de contagio, ¿no? Entonces eso es importante, solamente Ale, porque es importante puntualizarlo, Marco. O sea, no es que esto se acabó, o sea, no es porque los números están bajando, ya todos, como dices tú, nos relajamos y empezamos a hacer una vida normal, que es lo que a mí particularmente me llamó la atención ahora que he venido comparando con abril o mayo, que esto era un pueblo fantasma, ¿no? La gente está mucho más sociable, en los restaurantes de verdad me ha llamado tremendamente la atención que de pronto todo el mundo está sin mascarilla y parecía noviembre del 2019. Ese tipo de comportamientos en verdad no deberían ser tan extendidos porque no es que la pandemia se acabó. Eso es importante que lo recalques y además quisiera puntualizarlo porque yo he sentido como que ya la pandemia se acabó y estamos en la normalidad y se fue el COVID. Sí, justamente, Maite, eso es muy importante y nosotros desde nuestra trinchera, de nuestros videos, tratamos de comunicarlo de esa manera, pero nos damos cuenta con la realidad que pareciera que la gran mayoría de personas de cualquier índole está bajando la guardia. O sea, nosotros mismos estamos, ojalá que no suceda, de nuevo, no hay una garantía, no se sabe, ¿no? No hay que, si hago A va a resultar B. Pero en muchos países del resto del mundo ha resultado así. Estadísticamente podría resultar en el nuestro. Entonces nosotros mismos estamos haciendo este caldo de cultivo, ¿no? Para tener una mala situación en un futuro, ¿no? Actualmente sí, los niveles están bajísimos, aún no hemos erradicado el virus, pero en ninguna parte del mundo se ha erradicado el virus. Entonces, tenemos las cartas abiertas,
pero no estamos aprovechándolas del todo, ¿no? Nos pasó la misma situación las primeras semanas de marzo. Cuando empezamos a hacer los videos, les cuento, es anecdótico, hablábamos de Chile, hablábamos de Colombia, hablábamos de Ecuador y Perú. Y nosotros éramos los privilegiados, ¿no? Los veíamos así para abajo, los otros países. Estaba en una situación mucho más difícil, como ahora, que nos sentíamos en una mejor situación. Entonces, estamos en una mejor situación, por supuesto. ¿Lo estamos aprovechando? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pareciera que no del todo, ¿no? Y eso también, no sé si de repente los números también nos pueden ayudar aquí. Cuando empezaron a reactivarse diferentes negocios, o sea, cuando empezó la reactivación económica, se vio un ligero aumento en los números de contagios, ¿cierto? Eso ahora que ya se han desplegado, que ya no hay cuarentena en ninguna parte del país y que ya los negocios abren libremente, igual los aforos se siguen controlando, pero digamos que las restricciones económicas se van relajando. ¿Puede suceder lo mismo, o sea, el mismo tiempo en el que se aumentaron los contagios cuando empezó a reactivarse la economía, puede suceder lo mismo ahora que ya la economía está totalmente reactivada? Eso es una buena pregunta. Siempre el virus fue acompañando la actitud de las personas. La gente empezó a salir más, empezó a subir la positividad, empezaron a darse más casos, siempre. Y empezamos a cuidarnos, de repente, ¿no? Nos asustábamos, en un sentimiento general, y los números tendían a la baja en la siguiente, ¿no? Venía el Día de la Madre, subía a las 2 semanas, no había festividades, empezaban a bajar. Tenía una cierta lógica. Lo que ha pasado ahora, desde más o menos desde octubre, es que, mira, cuarta fase fue el 1 de octubre. Y desde esa época, ¿no? Estás hablando de mes y medio prácticamente, o un poquito menos, que los números están bajando. O sea, en cuarta fase, los números están bajando. Es primera vez que contradice la lógica. Oye, si se abren todo, debería haber un rebote en el buen sentido, ¿no? Un efecto. Entonces, no se ha visto ese efecto. Por supuesto, cada vez son condiciones diferentes. El peruano se está cuidando más, no es onzo, de todas maneras. Por más que nos relajamos, sí, nos estamos cuidando más. Y también hay un 35-40% de población que ya sigue infectada, que si bien no está comprobado que te puedes volver a reinfectar, ya hay más soldados, hay más gente que debilita, ¿no? el virus. Entonces son varios factores ahí que juegan. Pero también hay que considerar que si bien un 30-35% de la población se ha infectado, un 65% no. No podemos hablar de unidad de rebaño. Exacto, la unidad de rebaño matemáticamente tiene sentido, pero finalmente hay muertes de por medio, hay gente sufriendo. Entonces, del punto de lado de la salud no hace mucho sentido la unidad de rebaño. Es un bonito ejercicio matemático, pero no aplica a la salud, ¿no? Cuando es tu familiar el que está entubado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque todavía hay 18 millones de peruanos que podrían contagiarse, que no es una cifra menor, y como dijo Maite hace un ratito, un 5% de ellos podría fallecer. O sea, insistimos, es complicadísimo. Bajo los números aún podemos tener una situación que no queremos. Ahora, Marco, una última pregunta en cuanto a la capacidad de testeo del país. Ahora las pruebas moleculares se han masificado, las pruebas rápidas. Esperemos que poco a poco ya vayan quedando obsoletas porque se ha demostrado, ¿no?, que no son tan eficaces como las pruebas moleculares. ¿Qué nos dicen los números? ¿Está habiendo más testeos? ¿Está regularizado? ¿Qué nos dice este panorama? Mira, de todos los cuadros que tenemos, todos han tenido un comportamiento natural de cada uno de ellos y ordenado, una tendencia, ¿no? Una armonía que se dice en matemáticas y también en la música, dicho de paso. En el caso de las pruebas, no. En el caso de las pruebas no se ve una estrategia clara. Es un albur, realmente bajaron la cantidad de pruebas al inicio de octubre, cuando empezaba la fase 4, nos fuimos al piso en pruebas, mira, 15.000 pruebas diarias. Ahorita subieron un poquito más, nos fuimos a 23, 3 semanas después, ahora estamos en 20.000. La proporción de moleculares ha aumentado, eso es bueno, pero aún en el tema de pruebas no se ve una estrategia clara, no hay que quiero abarcar una gran extensión para identificar a los casos y poder cercarlos, que es lo natural y la estrategia que está funcionando en todos los países y que se intenta también, ¿no? Acá no, pareciera que tengo prueba, tomo, no se entiende muy bien cuál es la lógica.
Perfecto. Bueno, Ale, creo que es tiempo de ver la respuesta a la pregunta que se ha formulado. No sé si tú puedes ahí... Sí, lanzamos a las redes sociales la pregunta si las personas que nos acompañan en la transmisión continúan tomando medidas para prevenir el COVID-19 y un 89%, un sólido 89% dice que sí continúa tomando las medidas de la mascarilla y el distanciamiento social, y un 11% no, que por el contrario se ha relajado. ¿Qué nos dicen estos resultados, Marco? ¿Qué impresión te dan estos resultados? Qué bueno que mayoritariamente por lo menos digan que se están cuidando, y cerrar esto con un número que a mí me gusta verlo siempre de dos ángulos. Por un lado, el número de fallecidos. Por ejemplo, la semana pasada el promedio ha estado arriba de 50 personas diarias que han fallecido en nuestro país por COVID. Ese tiene dos ángulos, ese número. ¿Por qué? Porque desde un ángulo, ese número en algún momento llegó a ser 200, 300, 400, ¿no? Cuando incluías a los que no tenían el cartelito de COVID, pero que obviamente habían fallecido por COVID. Se ha reducido el número de fallecidos, notablemente, en buena hora. Pero el otro ángulo es que estos 52 peruanos en promedio, hace 3 semanas estaban bien, hace 4 semanas estaban bien. Entonces, aún estamos en la pelea, tenemos que cuidarnos, no dejemos que el virus ingrese a nuestra casa, no dejemos que el virus siga haciendo lo que quiere en nuestro país, ¿no? Aprovechar que estamos en un momento bueno, es el mejor momento para reforzar, hacer más esfuerzo y ya de una vez tener al virus controlado. Estupendo, muchísimas Marco, gracias. Y, ¿verdad? No solamente para ir cerrando también, yo creo que es bien importante seguir escuchando las opiniones de este tipo, ¿no? Que nos permitan, en verdad, ser muy cuidadosos y entender que el COVID sigue con nosotros. Lamentablemente no tiene ninguna expresión física, pero está allí. Y lo peor que podríamos hacer es evitar, como dices, contaminar a nuestros familiares y obviamente a nosotros mismos, ¿no? Por supuesto. Sí, muchísimas gracias, Marco, por esta última reflexión, y nada, esperamos seguir escuchándote a través de tu canal de YouTube, donde vas actualizando justamente estos indicadores. Por favor, inscríbanse, suscríbanse. Hasta luego, Marco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Listo. Ya estamos ahí, ya están las advertencias dadas, los números están a la baja, pero eso no quiere decir que el virus haya desaparecido. Igual a estas 13 que antes ya teníamos encontradas, en lugares cerrados, poco contacto, y hay que estar poco tiempo en los lugares a los que vamos, ¿no? Hay que tener una exposición muy baja para seguir evitando que el virus, como dice Marco, entre en nuestras vidas. Tal cual, Ale. Bueno, yo creo que ya es tiempo de dar por cerrado esta vez nuestra emisión y nos volveremos a ver en una semana más, seguramente con otro entrevistado muy interesante. No se olviden que todos los lunes a las 4 de la tarde nos encuentran a través de todas las redes de la República en RTV. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Ok, chao. Chao.